Ya estamos aquí de regreso. Fíjese que esta semana fue importante en la Suprema Corte de Justicia. Yo no recuerdo algún sexenio anterior donde tantos temas recayeran en decisiones de la Suprema Corte de Justicia como en este sexenio, ¿eh? Bueno, cada mes estamos reportando algo nuevo que tiene que llegar hasta la Suprema Corte. Y en este caso se habló del tema del aborto tan polémico a nivel nacional y se crearon algunas confusiones porque pareciera que en Nuevo León ya está autorizado, en otros dicen que no, que solo en violación. Y el tema también es, bueno, si permiten, fíjese qué interesante, si permiten practicar el aborto a una menor de edad, una jovencita de 12 años, una niña de 12 años, y esta pequeñita dice, yo quiero abortar porque me violaron, ni siquiera, ese es el tema, tiene que presentar una denuncia formal en contra del violador. O sea, aunque usted no lo crea, basta con que ella diga me violaron para poder abortar. La Suprema Corte de Justicia aprobó con mayoría de votos esta norma oficial mexicana que ordena a los hospitales públicos, fíjese nada más, practicar abortos en casos de violación cuyas víctimas tengan entre 12 y 17 años de edad. Esto sin que se requiere la autorización de sus padres ni una denuncia penal ante el Ministerio Público. Basta con que la niña diga, es violación. Pero ¿sabe qué pasa? Que en dado caso, si no hay denuncia, entonces el presunto violador queda impune. No hay una denuncia. Con 10 votos a favor y 1 en contra, los magistrados determinaron que el procedimiento se podrá llevar a cabo bajo el principio de buena fe cuando la víctima declara haber sufrido una violación bajo protesta de decir verdad, sin que se tenga que probar que se trató de una agresión sexual. Eso, si usted quiere, mire, si está en contra o no del aborto, bueno, pues ya es un tema, ¿no? Pero el otro lado es qué pasa con el violador, porque tú nunca lo van a detener, puede seguir violando. El proyecto fue presentado por el ministro Luis María Aguilar y aplicará en todos los hospitales públicos de México. Mire, es difícil de entender y como es un tema tan polémico es mejor que alguien experto en estas cosas nos lo pueda detallar porque no es nada fácil, ¿no? Me da muchísimo gusto mire, entraremos aquí en detalle, pero una amistad de tantos años. El doctor Rafael Estrada, él fue director del Instituto de la Judicatura Federal, profesor universitario en la Escuela Libre de Derecho y en la Facultad de Derecho de la UNAM. Está con nosotros vía Zoom. Querido Rafael, qué gusto nuevamente, señor, que estés con nosotros ahora aquí en radio platicando de este tema. Muy querido Pepe, lo celebro por segundo día consecutivo, te lo agradezco muchísimo, ¿eh? No, yo soy. Y mira, decías tú que un experto explique, pero la verdad es que lo has explicado de manera inmejorable, man, este asunto de la NOM 046. Bueno, a ver, un violador, vamos a suponer, bueno, comete este acto de violación, no hay denuncia, entonces se practica el aborto de entrada, que habrá quien diga que no es correcto quitarle la vida a un ser indefenso, y por el otro lado, queda impune el violador, ¿verdad? Mira, comienzo con esta segunda cuestión que tú mencionabas muy bien. Más allá de lo que se pueda pensar en torno al aborto, lo cierto es que no debe interpretarse este aval que la Suprema Corte le ha dado a la NOM 046, que hay que decirlo, no es una ley. Una norma oficial mexicana es un producto de la administración pública, en este caso federal, en donde se dan instrucciones a funcionarios públicos del orden federal, en este caso del Sistema Nacional de Salud. No debe interpretarse como una puerta abierta a la impunidad del violador, Pepe, ni mucho menos, como tú muy bien lo decías. ¿Por qué no? Porque los servidores públicos tienen la obligación, en general toda persona tiene la obligación, artículos 221 y 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de dar parte a la autoridad ministerial, dar vista al Ministerio Público, cuando les conste que se ha cometido un delito. Y si en este caso, como tiene que ser, alguien alega una violación, el servidor público, la servidora pública, que es cualquier integrante del Sistema Nacional de Salud, tendrá que ir a decirle al Ministerio Público, oye, fíjate que aquí se alegó una violación y tú tienes que investigar de oficio esa violación. Entonces, suponiendo que se practica el legrado y se practicó con base en declaraciones falsas ante una autoridad distinta a la ministerial, que sería la autoridad del Sistema Nacional de Salud, aquí lo que tendríamos es un concurso de delitos. Por un lado, la declaración falsa, por otro, el aborto practicado en los lugares en donde todavía no está autorizado, ahorita vamos a eso si quieres, pero en los lugares donde no está autorizado en las primeras 12 semanas, se habría practicado un aborto fuera de la ley. Y desde luego tendría que investigarse también de oficio
un delito gravísimo que es de prisión preventiva oficiosa, artículo 19 de la Constitución General de la República, que es la violación. Así es que imagínate, delitos por todos lados. No interpretemos este aval de la Corte a la NOM 046 como una puerta abierta a la impunidad del violador. Basta con alegarse la violación, ciertamente, no con presentarse una denuncia formal o una querella tratándose de las violaciones que se dan entre cónyuges o entre concubinarios, querella de parte ofendida, que aquí no puede ser otra más que la mujer, pero esto no quiere decir que el Ministerio Público no tenga ninguna obligación de investigar, ni mucho menos. Tiene la obligación constitucional de investigar los hechos constitutivos o probablemente constitutivos de un delito. Pero un médico legista, Rafa, no tiene que revisar a la víctima para ver si realmente fue violada. En este caso, como dice el texto, es una declaración de buena fe y con eso basta. Así es, eso es ciertísimo. Y además tampoco los médicos ni el personal de enfermería, ni médicas ni enfermeros, pues podrán alegar objeción de conciencia para negarse a practicar el aborto en el caso de que se alegue una violación. No importará una pericial, pero luego para el procedimiento y la investigación de la violación sí que importará mucho esto que, como tú señalabas con mucho tino, se levanta como una especie de dictamen pericial por un médico legista. Así es que tampoco, lo que quiero decir es que tampoco está tan fácil, ¿no? Sí, ciertamente da la impresión que la tendencia jurisprudencial de nuestro máximo tribunal es facilitar las cosas para la práctica de abortos. Pero esto no quiere decir que simple y llanamente esté la puerta totalmente abierta y sobre todo que se vaya a dejar en impunidad al violador. Porque tú imagínate, es el peor de los mundos posibles, jurídicamente hablando, ¿no? La mayor violación de derechos humanos, y no me refiero solamente a los derechos humanos de la persona gestada, del ser humano en gestación, ¿no? El embrión. No, me refiero también a los derechos de la mujer. Tú imagínate, yo cometo una violación, incluso puedo violar a mi esposa, y después le digo, oye, para evitarnos cualquier problema e incluso cualquier tipo de gastos, vamos y alega ante el hospital público que te violé, ¿no? Y simple y llanamente te practican el legrado y nos regresamos a la casa tan contentos. Esto no puede ser así, imagínate nada más, estaríamos ante el absurdo jurídico máximo, ¿no? Se confiesa la comisión de un delito y todo el mundo se lava las manos. No, Pepe, esa interpretación no se puede dar porque además no es la que dio la Suprema Corte. Sí, porque justo lo que te quería yo preguntar, ¿a quién se está defendiendo aquí? Porque por un lado, quitarle la vida, los que están en contra del aborto, dicen, hoy le están quitando la vida a un ser indefenso desde el momento de su gestación al practicar el aborto. Y sobre todo en estados donde no está autorizado. Y por el otro lado, estás permitiendo que los violadores anden aparentemente sin ningún problema y nadie los va a denunciar. Entonces, ¿qué caso tiene que la Suprema Corte autorizar una cosa así, no? No, sería verdaderamente absurdo, ¿no? Hemos visto resoluciones absurdas, pero en este caso no, insisto, hay que verlo como una puerta abierta a la impunidad de un delito tan grave como es el delito de violación. Ahora, esto es lo que dicen las leyes y las normas. Sabemos que tenemos muchísimos problemas prácticos a la hora de investigar, de procesar, de perseguir y de llevar ante un juez los delitos. Eso ya es una cuestión desgraciadamente, de la falta de eficiencia de nuestro sistema de persecución, de procuración de justicia y de administración de justicia. Es otra historia. La NOM no hay que interpretarla de momento como escandalosamente se ha hecho, como algo que permite indiscriminadamente los abortos, Pepe, a mi manera de ver. Doctor, muy buenas tardes, lo saluda Óscar Holguín. Yo quisiera regresarme un poquito a algo que usted ya nos adelantaba, la objeción de conciencia. En este caso, los médicos no pueden alegarla, no pueden decir que por razones éticas de creencia de lo que ellos tengan en la cabeza se nieguen a practicarle un aborto a una menor de edad. En estos casos no lo pueden hacer y no representaría una violación también a los derechos de los médicos. Hay un lío, Oscar, ahí que señalas que viene de una resolución de fines del año pasado de la propia Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucional el artículo 10 bis de la Ley General de Salud en materia de objeción de conciencia y sugirió que se legislara con estas sentencias exhortativas que ahora están tan de moda en nuestro Tribunal de Constitucionalidad, que se legislara
para que todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud tuvieran un listado de objetores de conciencia a priori. Imagínate, Oscar, se puede objetar antes de conocer el caso concreto, pero en fin, que hubiera un listado de personal de medicina que objetara ante los casos de eutanasia, de aborto, etcétera, ¿no? Bueno, esto tiene evidentes dificultades prácticas, pero además no se ha expedido esa ley que nos podría dar algunas señales o muestras o causas de cómo ejercer la objeción de conciencia, que es un derecho humano, ¿no? Todos tenemos derecho a la libertad de pensamiento y a obrar conforme a nuestra conciencia. En el caso concreto de la NOM 046 hay una muy clara tendencia a evitar que el personal del Sistema Nacional de Salud pueda objetar en conciencia la práctica de un legrado a alguien que alega, ojo, no se ha aprobado en ninguna instancia, es más, ni siquiera se ha presentado, repetimos como lo hacíamos con Pepe el asunto, ¿no? Ni siquiera se ha presentado una denuncia, una querella, pero cualquier persona que alegue la violación pareciera tener un derecho supuestamente fundamental a que se le practique el aborto. Y en este sentido, la norma 046 podría interpretarse como que está cerrando las puertas a que el personal médico pueda objetar en conciencia. Ojo, también tenemos que estar a los casos concretos. Se presentará seguramente el caso de que alguien objete y entonces tendrá que irse a tribunales y habrá que ver si esa objeción era procedente o no. Pero lo que sí es muy claro es que el Sistema Nacional de Salud va a tener que estar listo para practicar los legrados o los abortos cada que se alegue violación. Y después tendrán que venir las investigaciones del caso. Esto es muy importante porque si no vamos a caer en la impunidad generalizada que ya hemos mencionado. Querido Rafa, no sabes qué gusto nuevamente, que no sea la última vez, te estaremos dando lata. Ojalá te pueda ayudar un abrazo en lo personal, mi queridísimo Pepe. Así será, Rafa. Muchísimas gracias. Rafael Estrada, uno de los mejores abogados que hay en nuestro país, como usted. Además fue director de la Judicatura Federal, extraordinario abogado. Y ahí tiene usted este tema que tanta controversia causó durante esta semana. Oscar. Tenemos más noticias que tienen que ver con cuestiones médicas, precisamente porque el Instituto Mexicano del Seguro Social ha dado a conocer las cifras preliminares sobre la respuesta a la convocatoria para contratar a más de 13,000 médicos especialistas, de lo cual nos tiene los detalles mi compañera y amiga Andrea Meraz. Andrea, un gusto saludarte. Adelante con el reporte. Muy buenas tardes. Pues en esta Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicos Especialistas ya se han inscrito 6,724 de acuerdo con las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien a partir de este martes, recordemos, inicia con esta campaña para contratar a más de 13,000 médicos especialistas. ¿Cuáles son las más demandadas? Anestesiología, ginecología, obstetricia, pediatría, medicina familiar y cirugía en general. De acuerdo también con el instituto, ya no hay estas fallas, estas intermitencias que se habían presentado en las primeras horas desde que se habilitó esta página de internet para que los médicos pudieran subir sus papeles. Y es que esta queja, como te decía, surgieron durante las primeras horas de que se estableció como único requisito hasta este momento para poder llenar los documentos, subir sus documentos y aspirar a esas 13,765 vacantes que están en todo el país. Por institución, las vacantes disponibles, la mayoría de ellas están en el INSABI con 8,272 en 29 estados, en el IMSS 2,588, en el IMSS Bienestar 1,765, en Pemex 133 y con la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de alta especialidad únicamente 28 plazas. El martes 7 de junio es cuando se presentarán los resultados de la convocatoria, se enviarán las invitaciones por correo electrónico para que los médicos vayan a estas 32 sedes de recepción de documentación que se van a instalar el próximo 11 de junio y de ahí se haría esta contratación. Y como te decía, las especializadas más solicitantes, donde hay más vacantes, son en medicina interna, medicina de urgencias,